Señoras, señores, tengan muy buenas tardes, muy buenas noches. Me presento, soy Oscar Longo, del equipo de Líder Training, Capacitaciones Integrales. Junto a mi compañera Inés Abad, a quien ya presento, vamos a conducir la conferencia en esta tarde. Hola Inés, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde se estén escuchando. Hoy sé que en España, por allá, ya es de noche. Así que bueno, es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes esta iniciativa y esperamos que puedan sacar todo el provecho posible. Con motivo de este primer encuentro internacional, Latin American Conference, aunando voluntades, les damos una calurosa bienvenida y nuevamente a que disfruten de la velada. Muy bien, queremos darles algunas pautas para que podamos interactuar durante la exposición. En el chat pueden ir haciendo sus preguntas, sus comentarios. Un integrante del equipo va a ir tomando nota y al final van a ser respondidas, van a ser contestadas. También queremos recordarles que esta conferencia va a tener continuidad durante la semana que viene y ya va a estar finalizando. Si lo desean, pueden consultar la programación de la misma en nuestra página de Leader Training, www.leadertraining.com, o en Facebook, donde nos pueden encontrar como Leader Training Capacitaciones Integrales, o en nuestro canal de YouTube, donde pueden ver todas las conferencias que ya pasaron, esta y las próximas que quedan por venir. Bien, y como ya adelantó Inés, hoy vamos a viajar hasta España y allí vamos a encontrarnos con nuestra conferencista en esta tarde, en esta noche en España. Presentamos ya a nuestra panelista, Concha Hidalgo Esteban. Máster en EMDR por la Asociación Española de EMDR. Certificación en coherencia cardíaca por el Instituto HeartMath. Acreditación en Lego Serious Play por el Instituto Europeo de Coaching. Máster en Neurociencia aplicada al Management por la Universidad del Rey Juan Carlos. Certificación en Mindfulness por la Universidad Complutense de Madrid. Especialización en Enneagrama por la IEA, International Enneagram Association. Curso en Microexpresiones para la identificación de emociones y comportamientos. Curso de la Federación de Enseñanza, Gestión por Competencias. Formación en Gestión de Emociones, Método Alba Emotion. Máster en Coaching Coactivo en la Fundación Augere. Practitioner en PNL, Programación Neurolingüística, certificada en Psico-Coaching por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, cursos de doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid. Curso de Mentoría y Supervisión por el COP, Colegio Oficial de Psicólogos. Curso para consejeros y propietarios de empresas familiares. Máster en Psicoanálisis por la Universidad Católica de Lovaina. Máster en Coaching Empresarial, Personal y Ejecutivo por la Escuela de Negocios Formal Select, curso por el Ministerio de Educación y Ciencias, Gestión de Conflictos. Máster en Psicoterapia Clínica por la Universidad Libre de Bruselas. Licenciada en Psicología y Filosofía por la Universidad Pontificia de Salamanca. Bueno, ya después de este largo y honroso currículum, les damos una calurosa bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Concha Hidalgo Esteban, con el tema Mi querido trauma y yo. Adelante, Concha. Hola, buenas noches desde España, buenas tardes para Argentina y para el resto de países, pues según la franja horaria. Muchísimas gracias por haberme invitado en el día de hoy a participar bueno, pues de este congreso tan productivo, tan interesante, con ponentes también de tan alto nivel. Me siento muy honrada por estar con vosotros aquí en el día de hoy. Muchas gracias, es un placer. Adelante con. Pues cuando me invitó Moira a hablar en este congreso, realmente siendo coach, pues me hubiera sido tal vez pues bueno, más intuitivo, más fácil de hacer alguna ponencia con respecto al coaching, ya que soy también profesora de profesores, ¿no? En coaching. Em, Sin embargo, sí que
me vengo encontrando a día de hoy y además con esta situación de pandemia, muchas personas que están sufriendo, que están viviendo situaciones traumáticas que ahora con esta situación se han reavivado. Así que cuando ella tan amablemente me invitó, pensé en esta situación, en estas circunstancias y en todas estas personas, incluida yo misma, que a veces no encontramos los recursos suficientes para vivir esta nueva realidad, porque más que una nueva normalidad, es una nueva realidad. Entonces, a partir de aquí voy a exponer lo que sería el camino o el acompañamiento que nosotros tenemos a lo largo de toda nuestra vida de los traumas. Había preparado una presentación para vosotros, pero por unas dificultades técnicas recientes, pues ahora mismo no puedo compartirosla. Sí que os invitaré al final también de la ponencia a que consultéis mi página web, porque ahí os dejaré el enlace para que vosotros podáis descargaros esta presentación que había hecho con tanto cariño para el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría hablaros de lo que sería el planteamiento que quiero hacer con vosotros en el día de hoy. Y es que a mí me gustaría que nosotros tuviéramos hoy los objetivos que yo me planteaba para el día de hoy, es que generemos una alianza de este encuentro que vamos a tener sin juicio. Es decir, todos aquellos que nos estén escuchando ahora en este momento o que nos van a escuchar a posteriori, me gustaría que partiéramos de lo que yo llamo en mis formaciones, en mis clases, mente paracaídas. Y aquí ya os lanzo la primera pregunta a todos aquellos que estéis escuchando en este día de hoy, y es ¿cuándo funciona un paracaídas para vosotros? ¿Cuál sería la respuesta? Al menos Óscar e Inés y Moira sé que están escuchando, entonces sí que me gustaría que fuera interactivo lo más posible, así que os lanzo también a vosotros la pregunta, ¿cuándo funciona un paracaídas? Funciona cuando se abre, cuando... Fantástico, efectivamente, funciona cuando se abre. Hay muchas personas que dicen, funciona cuando me tiro del avión, funciona cuando lo llevo puesto, y digo, no, funciona cuando tiras de la anilla y se abre, porque lo puedes llevar puesto, pero si no tiras de la anilla, pues no se va a abrir. No. Entonces, en este es muy bien, porque ¿Perdón? Pensamiento lateral de Inés. Entonces, yo me gustaría que nosotros tuviéramos hoy esa mente paracaídas, es decir, esa mente abierta, porque igual vamos a observar el trauma desde otro punto de vista que tal vez no habríamos contemplado. Pues desde esa mente abierta, desde ese sin juicio, desde esa sin valoración, sin poner etiquetas, simplemente con el afán de comprender, de aprender, de escuchar a lo mejor algo diferente o incluso de escuchar cosas que nosotros ya sabemos pero contadas de una manera diferente, porque todos contamos las cosas en función también de nuestras experiencias y nuestros aprendizajes. Bueno, ese sería mi primer objetivo. Los voy a enumerar ya que no los podemos ver en pantalla. El segundo sería las situaciones que han podido vivir o que hemos podido vivir y voy a enumerar una serie de situaciones para que tengamos en cuenta cuáles serían esas situaciones o posibilidad de esas situaciones traumáticas. Luego, por otro lado, voy a definir qué es trauma. Y también vosotros lo vais a definir conmigo y así será muchísimo más enriquecedor. También voy a hablar de qué puedo sentir, qué puedo pensar, qué emociones puedo encontrar dentro de todo esto que nosotros llamamos trauma, qué es lo que nosotros podemos ver, podemos observar en nuestro entorno, en nosotros mismos, que ya nos pueden ir dando pistas y cómo abordarlo. Importante esta última diapositiva o esta última parte de la conferencia, que sí tiene tratamiento, que sí tiene abordaje terapéutico, que sí tienen solución y si no es una solución es una
mejor convivencia con ello. Porque, lógicamente, nosotros podemos pensar que no tenemos traumas, que vivimos, bueno, pues las personas que no tienen como problemas así aparentemente graves o importantes. Sin embargo, yo diría y me atrevería a decir aquí con bastante certeza que absolutamente todos tenemos traumas. Lo que ocurre es que con algunos vivimos muy bien o podemos convivir con ellos razonablemente bien y hay con algunos otros que no tan bien. Y con respecto a esto, deciros que hay muchísimas ocasiones que dentro de toda esa observación que nosotros hacemos con respecto a nosotros mismos y con respecto a los demás, empezamos a lo mejor a cuestionar comportamientos de los otros, a enjuiciar esto que yo os hablaba antes de ir diciendo de, pues a lo mejor podemos pensar en esta persona que ha hecho esto tan raro o porque ahora mismo se ha puesto muy triste y no sabemos por qué, si estaba hace 2 minutos muy contento y nada ha ocurrido en su entorno que haya podido variar esto de una manera tan drástica, ¿no? Estas cosas, estas situaciones observadas en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestros profesores, en nuestros vecinos, en nuestros amigos y en nosotros mismos, dan el reflejo de que efectivamente hay algunas situaciones traumáticas que se están manifestando de una manera u otra. Ejemplo, si nosotros, pues no sé, si nosotros estamos ahora mismo, pues tranquilamente también, pues mirad, charlando, ¿no? Y hay alguna persona a la que podamos pensar que tal vez esté viviendo estas situaciones, pues pongamos ese oído atento, ¿verdad? Para saber cómo podemos a lo mejor acompañarlas en este camino. Dentro de estas situaciones que se han podido vivir, hay una serie de puntos que deberíamos tener en cuenta y es que hay personas que a lo mejor a lo largo de toda su vida o más centrado en una parte de su vida, a veces en la infancia, en la adolescencia o incluso en la época adulta o ya en la época de personas mayores, empiezan a vivir con personas en un entorno donde el insulto, el menosprecio, la minusvalorización de la persona, del sujeto, se hace recurrente. Es decir, palabras o frases como no sirves para nada, es que esto no me vale, eres tonto, nunca vas a llegar a conseguir nada en la vida. Cuando tenemos un resultado negativo, esto es lo que te mereces, o un cuestionamiento muy agresivo si ha habido a lo mejor una ruptura sentimental o ha habido un abandono por parte del círculo de amistades, es que esto te lo mereces. Este tipo de situaciones, de discursos, esto formaría parte del trauma. Habría otro tipo de situaciones que nosotros a lo mejor podemos identificar muy fácilmente, como es el abuso sexual, donde efectivamente pues, lo tenemos claro, ¿verdad? Que ha habido trauma. En este sentido, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? En muchas ocasiones nos podemos encontrar con personas que o bien empiezan a ser muy promiscuas y a partir de ese evento están constantemente saltando de una relación a otra, o bien todo lo contrario y van a evitar cualquier tipo de intimidad, por nimia que sea, incluso un abrazo, con un saludo de un beso o un gesto amable, les va a producir muchísima incomodidad. Bien, esto sería... también formaría parte de las situaciones traumáticas. Realmente todas las situaciones traumáticas, voy a seguir contando más ejemplos para que nosotros nos podamos situar y empecemos a pensar qué es lo que nos sucede a nosotros en nuestras vidas o en las vidas de las personas que nos rodean, que pueden haber acontecido y que pueden haberse repetido y convenir en lo que sería una situación traumática. Es la punta del iceberg, de lo que se ve, la parte más consciente. Es lo único que nosotros tenemos acceso. Sin embargo, todo esto que está debajo de esa superficie, todo lo que está debajo del iceberg, es realmente lo que nos está condicionando y lo que nos está pautando nuestra vida. Yo os hablaba entonces de recibir insultos,
de infravaloración por parte de nuestro entorno, abuso sexual, también puede ser falta de protección. Nosotros a lo mejor en la infancia o en la adolescencia hemos podido tener o vivir en algunas situaciones esa sensación de ausencia de protección. Imaginaros que bueno, pues a lo mejor hay uno de los progenitores que habitualmente pues no nos tiene en cuenta y no nos pide opinión. Y si nos pide opinión y nosotros respondemos, pues esa persona nos va a decir, ah, pues esto no me vale, pues qué tontería acabas de decir. Eso formaría también parte de esa infravaloración o ninguneo que nos pueden llegar a tener. Esa falta de protección por parte del otro progenitor en el que no intervenga para corregir esta situación nos puede también influir en nosotros y dar esa sensación de victimización ante ciertos acontecimientos de nuestra vida. También podemos haber vivido en nuestro entorno más directo situaciones de violencia, no solamente hacia nosotros, sino también, por ejemplo, entre nuestros padres o entre nuestros hermanos o nuestros familiares más directos, y esa situación con cierta recurrencia también va a hacer que nosotros nos sintamos en muchos aspectos de nuestra vida condicionados, o bien por evitación o bien por réplica, por repetición. También podemos encontrar una ausencia de cuidados. Nosotros lo podemos identificar claramente con bebés, pero también hay otras muchísimas situaciones de desamparo que se pueden llegar a dar en personas de mayor edad, donde en algunas ocasiones pues, se han visto que Asuntos Sociales ha podido intervenir y había ancianos en un estado realmente de falta de cuidado, de desprotección, con una ausencia incluso de higiene severa por parte del entorno más directo que debía ocuparse de ellos. Entonces, todas estas situaciones, el bullying, lo que sería también el acoso laboral, o sea, todas estas situaciones conformarían lo que serían situaciones traumáticas. Hay personas que dicen que tiene que haber una repetición, es decir, que tendría que haberse dado durante mucho tiempo estas situaciones para que lleguen a ser traumas. Realmente no tiene por qué, porque en un abuso sexual puede haber sido una sola vez, sin embargo, sí combinar el no sé si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, por favor, interrumpidme. Yo voy siguiendo. Pero si hay alguna pregunta, sí que me gustaría que me pudierais, por favor, interrumpir, porque sé que el contenido... Yo te aviso, todavía sin preguntas. Muy bien, muchas gracias, Moira. Todo esto que yo estaba comentando tiene que ver con la parte, el efecto, digamos, de la traumatización. Tiene un efecto físico, que luego voy a pasar a contar a través de la segregación de hormonas, y está absolutamente registrado dentro de la parte más científica o más médica, dentro de la sanidad de los psicólogos ejercemos. Hay una parte física, hay una parte psicológica, hay una parte emocional, hay una parte cognitiva. Imaginaos en la parte cognitiva. Si yo he estado escuchando durante mi infancia, pues tú no sirves para nada, ¿qué es lo que yo voy a pensar cuando soy adolescente o adulto? Pues que yo no sirvo para nada. Ese discurso repetitivo en el que voy a entrar en bucle, en el que voy a estar constantemente buscando el sesgo confirmatorio, es decir, cualquier situación que se me dé a mí en la vida, voy a buscar que eso se cumpla, que esa frase se cumpla. Luego estaría, por ejemplo, el emocional que yo os decía, o el psicológico, el emocional, a través de las emociones. ¿Por qué de repente me pongo a llorar sin consuelo? ¿O por qué de repente estoy muy agresivo, me siento muy agresivo? ¿A qué se debe esto? Si realmente no ha sucedido nada, por lo cual yo poder manifestar ahora mismo esa intensidad en esa emoción, sea cual fuere. La parte física que os comentaba también y que os quería reflejar en la parte de las hormonas, ¿no? Normalmente las hormonas del estrés, que son el cortisol, la prolactina,
Y ejemplo, la oxitocina. Normalmente la oxitocina está muy vinculada al aspecto relacional. Si nosotros, el aspecto relacional que nos genera bienestar o satisfacción. Sin embargo, sí que se ha estudiado y sí que se ha descubierto que si nosotros tenemos esa segregación de hormonas de una manera exacerbada, es que probablemente nosotros hayamos sufrido trauma relacional anteriormente. Si estamos hablando de una persona muy mayor, pues puede ser a lo largo de toda la vida, y si estamos hablando de una persona pues adolescente o más joven, pues a lo largo a lo mejor de la infancia. Y esa oxitocina, lo que sí se ha visto, de hecho en muchas ocasiones nosotros hacemos mediciones de hormonas para saber si esa persona ha sufrido trauma o no, visto que en algunas ocasiones esas personas no recuerdan del todo, sí que tienen comportamientos a veces erráticos y no identificamos claramente de dónde vienen, porque hay también una disociación o una ausencia de memoria provocado propiamente por el trauma. Entonces, a través de los niveles de hormonas nosotros podemos detectar si realmente o es probable que haya habido una traumatización. Los niveles de oxitocina, por ejemplo, son más o menos por encima de un 16%. Hay algunos autores que hablan de un 12, 13, 14%, hasta un 20% por encima de la media de segregación de la hormona. Entonces, a partir de ahí nosotros ya estaríamos hablando de lo que sería una traumatización de este sujeto, de esta persona. Fijaros qué importante, estamos hablando que realmente estas situaciones, estas palabras, estas emociones, estas actitudes hacia nosotros y nosotros hacia el entorno también, está cambiando también nuestra parte física, nuestra parte biológica. Por eso en algunas ocasiones también nosotros utilizamos técnicas como coherencia cardíaca o como MDR, que luego también comentaré, neurofeedback, para gestionar a través de la respiración, mindfulness, para gestionar esos niveles de segregación hormonal y desde ahí, o incluso la farmacología, y desde ahí nosotros poder abordar esta situación tan complicada, tan dolorosa para la persona y que le está condicionando tantísimo en su día a día. Yo, los pacientes en general en muchas ocasiones pues hablan de pues me dificulta el pasar, a lo mejor me dificulta el pasar por delante de un colegio o por delante de una guardería o de un parque infantil. Y esa persona empieza a detectarlo a lo mejor varios años después, y cuando se le empieza a preguntar por la anamnesis, por la vida, por su vida, descubrimos que a lo mejor ha habido una interrupción del embarazo de forma voluntaria o involuntaria. Y para eso, y posterior a eso, ha empezado a traumatizar, porque esa situación, esa persona no tenía los recursos suficientes para resolverlo en ese momento. Eso no quiere decir que a posteriori no los tenga, pero en ese momento que sucedió ese acontecimiento, era de recursos escasos para ese evento que fue traumático. Fijaros que estoy diciendo aquí, si yo evito pasar por un colegio, por una guardería, por un parque infantil, estoy hablando de evitación, no estoy hablando de que yo tenga un comportamiento muy extravagante, muy raro o que perjudique en demasiado a los demás. Pero si yo me empiezo a descubrir evitando pasar por ciertas calles, a lo mejor ¿qué es lo que me quiere decir ese mensaje, ¿no? A lo mejor es que hay algo en ese comportamiento que yo debería resolver, investigar con esa mente abierta, ¿verdad? Para comprender qué es lo que ha podido pasar en algún momento de mi vida y poder resolverlo de una manera natural, sin dolor. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Alguna información que... Vale, te mandan saludos desde Facebook. Interesante tema, muchas gracias, licenciada Hidalgo, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a vosotros por estar aquí un sábado por la noche, que estamos siempre de desconexión y hoy estamos, bueno, pues abordando un tema, es verdad, muy interesante que nos atañe a todos, pero sin embargo siendo sábado que a lo mejor queremos hacer más cosas de ocio. Eso no importa porque después
vas a ver que tiene muchas visitas a través de los canales de YouTube y de la página de Facebook, y lo que importa es que llegue a la gente todo lo importante que estás compartiendo con nosotros. Gracias. Entonces, sí que querría definir qué es trauma, porque en realidad, bueno, yo os decía antes que ese evento traumático donde yo no tenía en ese momento esos recursos que para mí eran necesarios para esa situación, para eso que he visto, para eso que he vivido, para eso que he sentido, para eso que yo he escuchado, ¿verdad? El trauma, si lo pudiéramos decir así como en una frase muy corta, el trauma es algo que nos sucede y no sabemos digerir. Algo que nos sucede y no sabemos digerir. Ahora, si ya nos vamos a una definición un poquito más extensa, más amplia, tiene que haber también una situación de desamparo, de desprotección, de temor hacia la vida propia. Y cuando digo temor hacia la vida propia, no siempre es temor físico, puede ser temor psicológico, o sea, como que nosotros no vayamos a sobrevivir a esa situación psicológica de ese evento. Yo, dentro de mi praxis como psicóloga, en hospital psiquiátrico también, pero fundamentalmente en consulta privada, he atendido a personas que venían de las matanzas que se hicieron en Uganda, entre Hutus y Tutsis, y había mucho trauma y esas personas, claro, estoy hablando de acontecimientos realmente muy graves y muy severos, no estoy hablando de vida cotidiana, sino estoy hablando de una guerra dentro de una población, entre hermanos, primos, vecinos, simplemente por la distinción de etnias. Entonces, en ese momento, esas personas no estaban preparadas, lógicamente, para ver matar a sus familiares delante de sus ojos de unas maneras tan atroces, ¿no? Ese escape que esas personas tuvieron, que les permitió, entre comillas, sobrevivir y hacer una vida más normal o lo más normalizada posible dentro de todas esas circunstancias, lógicamente tenían secuelas. ¿Bien? Estoy hablando, es verdad, de eventos muy, muy, muy traumáticos, pero no necesariamente tiene que ser de ese grado de intensidad donde cualquier persona podríamos pensar que efectivamente, bueno, pues es un trauma severo, un trauma complejo. Estoy hablando también de situaciones en las que, si yo os comentaba inicialmente, si a los niños les estamos constantemente diciendo que no sirven, o que es, por ejemplo, es que eres travieso. No es lo mismo eres travieso que haces travesuras. Cuando le decimos eres travieso, estamos etiquetando a la persona, pegándole completamente ese verbo, y no hay distinciones entre esa persona y ese verbo, lo que significa ese verbo o ese calificativo, si fuera un adjetivo calificativo. Entonces, vamos a comenzar a utilizar el lenguaje de forma lo más adecuada posible, siempre y cuando seamos conscientes y tengamos esa mente abierta con la que iniciaba la ponencia. La diferencia que nosotros podemos encontrar, volviendo a lo que sería la definición de trauma, la diferencia que nosotros podemos encontrar entre un acontecimiento traumático y otros tipos de acontecimientos que son estresantes igualmente, es la repercusión que tiene a lo largo del tiempo. Es decir, algo que sea, por ejemplo, un cambio de trabajo, una mudanza, un cambio de ciudad, un cambio de casa, que las mudanzas son muy estresantes, un cambio de pareja, sí va a ser estresante, sí podría ser trauma, causa de trauma, de acuerdo, pero no siempre va a ser así. Y lo que los diferencia es que al desaparecer esa situación, al desaparecer el evento traumático, al ya no estar, nosotros también vamos normalizando esta situación y sentimos alivio, es decir, no hay
no hay una permanencia de esos síntomas que nos pueden haber sucedido, ¿no? Para esto sí que me gustaría hablar de lo que sería, hilando ya y entrando un poquito más en materia, con los 3 tipos de cerebros, que muy burdamente lo explicamos así, porque tendríamos que hacer muchísimos matices y muchos más desde la neurociencia y desde la medicina. Sin embargo, para que todos lo podamos entender bueno, lo más sencillo posible, nuestro cerebro funciona con 3 cerebros, con 3 minicerebros. A lo mejor tal vez algún ponente ya los haya enumerado y os suenen algunos de haberlos leído. Está el cerebro reptiliano, que es el más básico, el de acción-reacción, en el que no hay una mediación ni verbal ni cognitiva. Digamos que se rige pues como los animales, ¿no? Está la huida, la parálisis, bueno, el ir hacia adelante, ¿no? Sería la defensa, la agresión. Estos son sistemas básicos de respuesta. Dentro de este cerebro solamente se registra el ahora, el aquí y el ahora. No hay una memoria, por así decirlo. Es que como que viene de serie, es una reacción. No hay mediación. Luego estaría el segundo cerebro, que es la amígdala, que es aquel que registra el pasado y el presente. Y esto es muy interesante, porque ese pasado y ese presente lo que nos va a hacer es acumular una serie de sucesos, eventos, actitudes que nosotros percibimos y vivimos, y ese cúmulo lo vamos a asociar a una emoción. Eso nos está permitiendo aprender, sí, y aprender lo bueno y lo malo. Quiero decir, aquí solo poner un ejemplo, imaginaros que estáis en un jardín con un bebé, con un niño pequeño, y de repente pues veis aparecer una culebra allá a lo lejos en el césped, ¿no? Estáis tendidos en el césped, estáis jugando y aparece una culebra. En ese momento, pues el adulto, pues el que sea, si la madre, el padre, el abuelo, la abuela, el que esté allí con el bebé, pues coge al bebé, empieza a gritar, se levanta corriendo, se marcha veloz a la casa, se sube encima de una silla, grita despavorido. ¿Qué es lo que le va a ocurrir a ese bebé? Pues que habitualmente pues, va a llorar, va a estar muy asustado y va a relacionar directamente el miedo, los gritos, el ponerse a salvo con la presencia del reptil, ¿no? De la culebra. Las culebras no pican, estos son las serpientes. Entonces, esta sería una situación, y la otra situación es en la que pues, el adulto está con el bebé y la culebra está por el césped, pero la culebra no tiene absolutamente ningún interés en acercarse a los seres humanos. Entonces la culebra sigue su camino, el adulto incluso le ha podido mostrar a lo lejos al bebé, pues mira, eso es una culebra, tal, pues tal, no sé, o simplemente no, ni siquiera mencionarla. ¿Qué es lo que le va a ocurrir a ese bebé o cómo va a reaccionar ese bebé delante de una culebra en un futuro? Pues probablemente con naturalidad, como él lo ha aprendido. Bien, esto se registra en la amígdala. No hay mediación de la palabra para el niño, ¿vale? Para el adulto sí, porque ha gritado o ha dicho o es peligroso o hay que miedo, bien, pero para el niño no. Esto todo se registra en la amígdala. Y luego pasaríamos al tercer cerebro, lo que nosotros llamamos el tercer cerebro. Insisto que está como muy resumido esto, que no hacemos honor a todo lo que sería el contenido más científico, pero sí nos sirve para comprenderlo. Y el tercer cerebro es el neocórtex, el prefrontal, en el que, bueno, al que nosotros accedemos ya en edades más tardías. Hay personas que dicen que hasta los 8 o 10 años, hay otros que incluso hasta los 16, 18 años se termina de formar el neocórtex. El neocórtex registra no solamente el presente como el reptiliano, ni el presente y el pasado como la amígdala, sino también el futuro. Es decir, es capaz de elaborar, de crear. Es el gran desarrollador de la creatividad,
lo que sería la secuencia lógica, el poder hilar un discurso, conectar ideas, todo esto es a través del neocórtex. ¿Qué es lo que está ocurriendo a veces con total seguridad en el trauma? En el trauma hay una poca, una poca aparición del neocórtex. Estamos constantemente gestionados por la amígdala y el reptiliano. Si nosotros ponemos en palabras la parte esta más cognitiva, la parte del neocórtex, nosotros podríamos comprender cosas, poder elaborar un discurso, poder encontrar explicaciones y también apaciguar o sustituir frases que nos hagan daño o circunstancias que nos hagan daño y tener esa capacidad de elección para protegernos a nosotros y a nuestro entorno. Sin embargo, en las situaciones traumáticas, que esa era la parte del iceberg que no se ve, pues lógicamente querrá salir, querrá gobernarnos y de hecho nos está gobernando y el neocórtex no tiene ese acceso, no tiene esa capacidad de poder gestionar todo eso que nos está apareciendo. Cuando las personas en la consulta, por ejemplo, me dicen, pero bueno, yo no sé si tengo trauma o no tengo trauma o qué es esto, bueno, independientemente de las cosas, las explicaciones que se estado dando, también hay que saber qué es lo que yo puedo llegar a sentir o puedo llegar a ver también el otro, qué es lo que, cuáles son las cosas que en realidad suceden, ¿no? Hay una memoria inconsciente, hay una memoria consciente y hay una memoria integrativa. La memoria inconsciente estaría arreglada por la parte somática, por la memoria procedimental, la memoria perceptiva. ¿Esto qué es esto? Pues estos son las sensaciones, el olor, los colores, las texturas. Por ejemplo, estaría también vinculado a la parte somática, que os decía, al cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que siente a lo mejor una persona que ha sido agredida físicamente? Pues a lo mejor puede sentir mucha angustia porque su cuerpo ya no es seguro, o asco, por ejemplo, porque ha sido ultrajado, o vergüenza, dolor. Todas las somatizaciones que podemos llegar a tener a nivel corporal, todo esto estaría dentro de esa memoria inconsciente. Ejemplo, pues como ya sabéis, no se dan nombres, son ejemplos genéricos que le podrían pasar a cualquier persona. Sí que está basado en mi experiencia clínica. Pero, por ejemplo, una persona que tenía hace unos años en consulta que ante el olor de la lavanda, de repente era una persona que se ponía muy triste, ¿no? Que era como que no podía más, que era como un abatimiento tremendo, una sensación de impotencia muy grande, con tristeza, con un poquito de rabia y no sabía por qué. Y cada vez que veía la lavanda o la olía, se ponía en ese estado. Entonces, una vez que empezamos el proceso terapéutico, fue consciente de que había sido abusado en un lugar donde él veía la lavanda por la ventana. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que esa parte de repetición, esa parte ha estado activa a lo largo de toda su vida, ese sufrimiento, esa ausencia de comprensión por lo que le ocurría, no sabía por qué la lavanda le producía tantas sensaciones negativas y encontradas, ¿no? Por un lado una profunda tristeza y por otro lado esa impotencia y esa rabia. Bien, estos ejemplos que parece que son tan sencillos y a veces como de película, ¿no? Incluso nos podríamos imaginar, pues realmente son muy, muy comunes.
muy comunes. Bien, esto era lo de la memoria inconsciente y yo quiero hablaros ahora también de la memoria consciente, que es la memoria semántica, esa memoria que nosotros podemos elaborar, que nosotros tenemos un discurso, la memoria episódica también o autobiográfica, en la que podemos decir, pues, estaba en un colegio o estaba en el campo o estaba en un edificio. ¿Sí? Nosotros podemos describir esa situación y habían no sé cuántas personas o estaba solo o esto formaría parte de la memoria consciente. Y luego estaría la memoria integrativa, que es aquella en la que hacemos consciente lo inconsciente, que es en el ejemplo que yo os he comentado antes de la lavanda, donde esa parte inconsciente que no sabía qué era lo que le provocaba, por qué le provocaba toda esa sensación, esa desazón, la lavanda, luego lo pudimos averiguar y desde ahí integrar. Esto que era lo que os he estado explicando antes sobre la memoria inconsciente es lo que nosotros también llamamos en clínica los disparadores. Van a ser fruto de los disparadores. Luego, ¿qué es lo que nosotros podemos ver dentro de nosotros mismos, percibir o percibir también por parte de personas de nuestro entorno? Pues podemos percibir una angustia, podemos percibir miedo, podemos percibir hiperactivación, podemos percibir rabia, mecanismos de defensa, síntomas disociativos. Esto también es muy importante. Hay personas que, que tienen múltiples personalidades. Son cuadros clínicos un poco más complejos, más severos, donde ha habido una reiteración a lo largo del tiempo también con retraumatización severa. Bueno, yo no sé si a algunos os resuena esto o no, si hay algunas personas también que quieren a lo mejor contar algo que han visto o que han percibido o que les está sucediendo a ellos, si ellos animan. Yo estaré encantada desde luego de poder resolver todas estas dudas que os puedan estar surgiendo en este momento. Concha, dime. Oscar Longo quería hacer una pregunta. ¿Podría él? Claro. ¿Sí? Oscar. Bueno, se ve que ahora no está. Bueno, te hago yo una pregunta. Con respecto a los chicos, ¿puede ser que hayan padecido un trauma y de mayores hayan borrado memorias de cuando eran chicos, si es que sufrieron un trauma de chicos? Borrar memorias significa no ser consciente. ¿Es a lo que te refieres, Moira? No acordarse de nada. No acordarse. No se acuerdan de nada. Bueno, te voy a hablar así sinceramente. Yo no me acuerdo de las edades de cuando yo era chica. No lo recuerdo. Es más, hoy mismo me hablaban y me decían, pero no te acordás cuando éramos chicos, y me habla de periodos de tiempo que yo no recuerdo absolutamente, pero ni a la persona que me lo estaba diciendo, a ese nivel. Sí te puedo decir, yo soy adoptada, todo eso a los 8 años me dijeron algo, crecí con una mentira en cuanto a lo que es mi adopción. A los 24 años recién averigüé por mis propios medios todo, y bueno, es como que de alguna manera pude proseguir una vida normal, pero yo no tengo recuerdos de mi niñez, los he borrado totalmente. Mira, ahora mismo tengo un caso, las circunstancias son distintas, quiero decir, esa persona no es adoptada, pero sí que no se acordaba, ahora mismo en la actualidad, pero no se acordaba de nada, bueno, pues por el tipo de tratamiento, procedimiento, que es era justamente ahora con lo que iba a continuar, sí que hemos podido acceder a esos recuerdos informativos traumáticos
que han condicionado lo que es su presente en este momento. Es absolutamente normal, por protección, y eso ahí funciona muy bien el cerebro reptiliano, que nosotros olvidemos, entre comillas, todo lo que nos ha supuesto un sufrimiento. ¿Para qué? Para poder continuar. La ausencia de preparación, de recursos psicológicos para la edad de la que tú me estás hablando en concreto, que serías pequeña, es normal que nosotros hayamos olvidado esa parte porque nos produce sufrimiento. Puede haber una sensación de abandono, puede haber una sensación de tristeza inmensa, de ausencia de protección, de, bueno, pues como se haya manifestado. Y todo eso ha sido, claro, y todo eso ha sido tan grande, que no éramos capaces de gestionarlo. Con lo cual, ¿qué es lo que hacemos? Que yo lo explico así. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que a lo mejor tú hiciste? Que no lo sé. Pues lo metiste en una cajita, lo cerraste y lo guardaste en el desván. Pero eso no significa que no esté. Claro. Eso está en el desván. Claro. Y eso, el día que tú quieras, el día que tú te sientas preparada, que quieras abordarlo, cuando vayas a un profesional y comiences a hacerlo, pues empezarán a surgir y empezarás a recuperar esos recuerdos que curiosamente te vas a dar cuenta que dentro de tus comportamientos, actitudes actuales va a haber mucho de eso. Totalmente. Y vas a comprender tus cosas de ahora, las vas a comprender desde ahí atrás. La pregunta mía anterior que no pude hacer apuntaba a eso. Cuando no se conoce de dónde proviene esa herida, desde la clínica, ¿cómo lo trabaja? ¿Con psicoanálisis, con la palabra, con alguna otra herramienta? Fijaros, bueno, yo estudié psicoanálisis, aparte de la carrera de psicología hice otra carrera, son 4 años en psicoanálisis en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y ejercí muchos años de psicoanalista. De hecho, a veces todavía, bueno, pues ese ramalazo de psicoanalista lo tengo, ¿no? Ese abordaje terapéutico. Sin embargo, en la actualidad, la metodología que yo sigo, utilizo más la terapia EMDR para esto. Siendo los mismos elementos que el psicoanálisis, vamos más rápido, con menos sufrimiento y, digamos, con mayor estructura, diría. Entonces, ¿cuál es mi propuesta a nivel terapéutico? Lo primero, hay que escuchar el relato, y el relato sin juicio. Y hay veces que el relato no existe o es escaso, que a lo mejor es el caso que estáis comentando ambos, ¿no? El relato es escaso, se tiene muy poca información de ello. Sin embargo, escuchar desde ese respeto, desde ese no juicio, nos va a ayudar también mucho a ordenar. Hay un segundo punto importante también, que es el identificar cuáles han sido a lo largo de toda nuestra vida los recursos que sí nos han funcionado. Porque nosotros a lo largo de la vida hemos tenido recursos que nos han funcionado y que nos han ayudado a solventar nuestras dificultades y nuestros problemas. En algunas ocasiones, pues es dedicarnos a ayudar a otras personas. En ocasiones es ser unos buenos jefes, en otras ocasiones ser buenos padres o intentar serlo, ¿no? Porque eso no viene con manual de instrucciones. Tendemos a compensar, en general tendemos a compensar aquello de lo que hemos carecido. Entonces, o de lo que nosotros creemos que hemos carecido. Entonces, esos recursos, si hay veces que vienen personas a la consulta que ni siquiera
creen que tienen esos recursos. Dice, si yo no ha habido ninguna situación en mi vida en la que yo realmente haya podido creer en mí o que alguien creyera en mí, y es complicado, ¿eh? Bueno, pues sí que hay recursos y sí que se van a encontrar esos recursos. A veces me encanta esta canción, muy bien, pues esa canción es la que nosotros vamos a trabajarla para que sea un recurso positivo para ti y que tú la puedas emplear en situaciones complicadas de tu día a día. Bien, entonces, este sería otro paso, ¿no? Identificar los recursos que hemos tenido. Si no creemos que los tenemos, identificar en la actualidad con la ayuda del terapeuta que realmente sí que hay recursos que podemos poner en valor e instalarlos. Nosotros hablamos así, ¿no? Ponerlos en valor. Bien, y luego habría el siguiente paso, que sería a través de la terapia MDR, que lo que significa es el reprocesamiento, desensibilización y reprocesamiento a través de la estimulación bilateral ocular u otro tipo de estimulación bilateral, que puede ser tapping. Y aquí, bueno, os podría explicar un poquito. Y para terminar, después de lo que sería el reprocesamiento a través de MDR, también la valoración e integración dentro de nuestro día a día. Dentro de los recursos, se me ha olvidado mencionar la parte del autocuidado. Tenemos que identificar también cuáles son nuestros patrones de autocuidado en la actualidad, cuáles fueron en el pasado también que nos sirvieron para volverlos a poner en valor. ¿De acuerdo? Que eso no lo había dicho y que está vinculado a los recursos. Entonces, no sé si os respondo a las preguntas. En este caso, yo sugeriría que una terapia MDR podemos, a través de la estimulación bilateral, a través de lo que sería el nervio óptico que va directamente al cerebro, el reprocesamiento, la desensibilización y el reprocesamiento cognitivo de los sucesos o de aquello que nosotros hemos borrado. Insisto, el ser humano tiene la inmensa capacidad de memorizar absolutamente todo, todo. Solo que por economía consciente, seleccionamos algunos puntos y es con eso con lo que nos quedamos. Pero si vosotros tenéis a lo mejor acceso a personas que tienen pues a lo mejor Asperger, pues ellos, por ejemplo, memorizan absolutamente todo. Y nosotros vemos que esa cualidad las tenemos todos los seres humanos, simplemente, insisto, que es una economía de lo que sería el neocórtex, el prefrontal, para de toda esa amplitud de conocimientos que nosotros tenemos, poder elegir lo poquito con lo que nosotros nos vamos a manejar en el día a día, lo poquito que ya es muchísimo, lógicamente, pero que es lo que nos va a facilitar por ejemplo, tomar decisiones. Si nosotros tuviéramos que tomar decisiones en función de toda la información que manejamos a nivel cognitivo, pues a lo mejor nos tiraríamos, pues yo que sé, a lo mejor 3 años para comprar un vehículo o una casa. ¿Por qué? Porque necesitaríamos contrastar toda la información para esa decisión, toda la información de la que disponemos. Entonces, como somos un procesador muy grande a nivel cerebral, hacemos como clústeres, como pequeñas carpetas donde agrupamos esas informaciones y replicamos patrones. Muchísimas gracias. Yo aquí sí que os invitaría a explorar esa posibilidad si es que tenéis esa curiosidad. Si no la tenéis y funcionáis bien y no representa tampoco, pues a lo mejor nada dentro de vuestro día a día, pues entonces tal vez dejarlo estar. Sin embargo, esa curiosidad muchas veces, ¿verdad?, nos invita a formar parte de lo que sería un proceso terapéutico con nuestro terapeuta. Dime. Es un proceso en mí ya hecho, hace bastante, superado, trascendido hoy, ¿no? Pero dándome cuenta también que sigue habiendo, pero son cosas irrelevantes en realidad, pero sí me llama la atención y la curiosidad viene a través de que
yo no retengo de esa época de mi niñez, solo me recuerdo lo negativo, lo recuerdo. Pero después yo no recuerdo personas que hoy, a la distancia, muchos años, 40 años, que me digan y me detallen situaciones que yo no me acuerdo ni de la persona, donde están involucrados mis padres, pero si fuimos acá y fuimos allá, hicimos esto, hicimos lo otro, ¿no recordás? No, perdóname, eso es horrible realmente, y esto fue hoy, sin ir más lejos. Es más, la invité a mi casa y dije, bueno, te espero, así me contás sobre mí, porque yo no me acuerdo de nada. Bueno, Moira, pues entonces si ya lo tienes trascendido, mejor dejar estar. Ahora bien, si el día... Lo que no recuerdo es intrascendente, o sea, es sin importancia. Lo que sí tengo que recordar, o sea, y ya he trabajado y trascendido, eso no lo diré nunca. Bueno, sería cuestión acá de buscar también, investigar, al menos yo no lo tengo muy visto, lo que es la terapia EMDR, ¿no? No, no la tenía vista. Te quiero hacer otra, pasando a otro tema, Concha. El trauma en la sociedad, los traumas en las sociedades. Eh, Pues ahora obviamente que mismo, existen. ahora mismo se Claro. está viendo, ahora mismo se está viendo el trauma en la sociedad. Sí, sí, dime. No, bueno, acá en la Argentina, particularmente, se ha puesto de moda una palabra grieta, que es pues, una palabra de moda nada más, porque es una cosa que existe desde siempre. ¿Cómo, desde dónde pues, se puede trabajar eso? Es muy La, amplia la pregunta. la palabra grieta, La palabra grieta, sí, está muy de moda acá, como ¿qué significa en Argentina y la que palabra sería grieta? una división profunda. Ah, O sea, bien, igual lo que que, vale. tú pusiste como ejemplo en la sociedad africana, de las familias que se peleaban hasta llegarse a la muerte, bueno, acá por ahora no hemos llegado a eso. Hay una división profunda en discursos y en contenidos ideológicos, pero existe. Estamos a un paso de llegar a lo mejor a ese extremo, ¿no? Ujú. ¿De dónde se podría trabajar eso? Bueno, a nivel social, la sociedad la compone el individuo. O sea, nosotros tenemos que pensar que sí tenemos un efecto social, y ya lo decía Freud con la psicología de las masas, es decir, bueno, lo hemos visto claramente a nivel de guerras, ¿no? O si nosotros nos vamos a la cultura, por ejemplo, alemana, pues a través en el momento del movimiento nazi, donde había soldados militares que ejecutaban las órdenes aunque ellos estuvieran en contra, pero el efecto masa hacía eso, ¿no? Bien, entonces más allá de eso, que lógicamente que sí que está y que hay que considerarlo, realmente la sociedad está compuesta por individuos. Cuando hablas de grieta o ruptura o distanciamiento, radicalidad, en realidad es como blanco o negro, ¿eh? Estamos hablando también, si yo veo una palabra, la grieta hay un precipicio, hay algo insalvable. Ese algo insalvable solamente se puede hacer a través de un puente. Y ese puente tiene que aunar voluntades, como justamente este congreso. Aunar voluntades. Esas voluntades tienen que venir de ambos lados, de la grieta, de ambas partes. Ahora bien, tiene que haber esa finalidad donde haya un beneficio mutuo de ambas partes, porque si no el puente no se construirá. Los puentes solo se construyen en base a la confianza. Dentro de lo que sería una relación terapéutica, la confianza en el terapeuta y en el proceso tiene que estar, porque si no, el proceso va a fracasar. Pues esto a nivel social es exactamente lo mismo. Si nosotros no aunamos voluntades basadas en la confianza y en ese fin común que debemos encontrar, no habrá posibilidad de salvar esa grieta. Entonces ya como sociedad argentina o de otros países que a lo mejor están en la misma situación, ¿cuál es el objetivo que nos puede llegar a unir y que nos puede llegar a hacer palanca, activarnos para nosotros construir ese puente?
Y ya es una pregunta para los argentinos. Eh, ¿Tenéis un objetivo común por el cual sentir esa necesidad de construir ese puente? Muchísimas gracias. Impecable la respuesta y el mensaje. Gracias. Gracias a vosotros por hacer las preguntas. No sé si hay más Sí, preguntas. yo sí, te tomo 2 segunditos más. En realidad tengo un Claro. testimonio muy cortito y después te hago una pregunta totalmente diferente. Mi testimonio es, yo hice terapia muchos años y para contarlo acá, que creo que entiendo por el camino donde vas, yo tenía los periodos menstruales de mujer normales, tenía casos frecuentes de dolor muy extremo, he estado internada en terapia intensiva por el extremo dolor. Luego de muchos años de terapia, en una terapia, la terapeuta excelente, logró sacar un recuerdo que yo no tenía, que era cuando de chiquita veía a mi mamá en una etapa, ¿no? La encuentro, bueno, en una situación íntima, viendo esta situación de menstruación, algo normal de la mujer, me responde pobre desde donde podía, con algo terrible, como que estaba enferma, estaba muriendo. Luego de haber descubierto esto, o sea, lo comparto porque quiero dar la veracidad de que fue real, luego de eso nunca más he tenido esos episodios. O sea, es real. O sea, Eh, parece un milagro, ¿verdad? Pero hacer ah, consciente lo inconsciente es liberador. es increíble, es increíble. Hasta dónde puede llegar, ¿no? Esto de haber sido un mensaje, de haber sido algo aprendido, que físicamente, realmente haya sido tan extremo. Sí, sí. Este, Muchísimas gracias, Inés, por tu testimonio, porque realmente es tan ilustrador con respecto a lo que hemos venido contando esta última hora, tan ilustrador de cómo unas palabras y mirar, y en este caso sería, pues era tu madre, es una sí, persona de referencia para ti, ha podido marcar tantísimo esta parte de tu vida hasta que finalmente pudiste recuperar ese recuerdo que estaba ahí, porque es una impronta amnésica y eso, como os ujú, decía antes, y en particular a Moira, eso no es que no esté, es que no tenemos acceso, es esa caja que hemos guardado en el desván, pero esa caja está. Es decir, que ocupa un totalmente. espacio, ocupa un lugar, está ahí y nos está marcando, porque al final si está ocupando esa caja ese espacio, no estamos poniendo otra cosa, esa caja está ahí. Totalmente. Increíble. Sí, sí. Y Totalmente. después, Totalmente de acuerdo. y después la pregunta, bueno, retomando con mi mamá ya falleció, ella tenía, yo de grande logré entender con terapeutas que ella tenía un retraso madurativo importante, más o menos 4 o 5 años más o menos, esa era la edad que le daban los terapeutas. No fue tratada nunca, bueno, era una época difícil donde se metía bajo la alfombra, toda la familia aprendió a controlarla, pero nunca a tratarla porque de eso no se hablaba. Y en mi familia yo lo he logrado hacer de grande, bueno, ya muy grande, pero bueno, en algún momento lo pude hacer y pude tener yo la respuesta, que el problema de mi mamá era no que era una persona mala ni deficiente, sino que su problema era este. Ahora mi pregunta va por, ¿puede haber sido un trauma que haya sufrido que detenga el retraso madurativo? O sea, ¿puede un trauma hacer esto, detener el retraso madurativo? ¿Qué puede hacer que una criatura que nace normal en algún momento, o sea, deje de madurar? O sea, puede ser una situación así, porque un terapeuta me lo dijo en un momento, pero la verdad es que no. Pues sinceramente, Inés, ahora mismo no tengo ninguna referencia, no podría decírtelo con seguridad, con certeza no te lo podría decir. Ahora bien, desde la lógica, eh, podría ser. Podría ser que efectivamente un retraso madurativo estuviera influenciado o provocado por un trauma psicológico. Claro. Ujú. Realmente, a ver, nosotros estamos acostumbrados a tener una serie
digamos, conocéis la pirámide de Maslow, ¿no? Sí, Entonces, sí, la sí, las pirámide, necesidades. hay unas necesidades básicas que están Ujú, cubiertas y luego a partir de ahí pues ya se va accediendo a otro tipo de necesidades que son, digamos, como más elevadas, más espirituales, menos terrenales. ujú, Eh, si esas necesidades básicas, donde también está la seguridad física, no solamente por un techo, sino seguridad física de sentirnos seguros, arropados, bien alimentados. Si esa parte no está cubierta o está cubierta de forma deficitaria, porque a mí me pueden poner un plato en la mesa, pero no haberlo hecho con cariño. De hecho, hay muchos experimentos que a lo mejor los conocéis, que se hicieron creo que en torno a los años 40, 50, en los que había muchísimos bebés que los metían en una habitación, cada uno en su cunita, sin embargo no tenían ningún contacto humano, no los podían tocar, abrazar, coger en brazos, y en la otra sala sí. Entonces, los bebés, estos son experimentos atroces que se hicieron en esa época, realmente atroces, pero sí que a partir de estos experimentos se descubrió que el ser humano, sin ese afecto, sin ese cariño, sin esa atención, sin esas palabras, morían. Esos bebés murieron. terrible. Y los pocos que sobrevivieron tenían muchísimo retraso emocional y madurativo. Entonces, yo creo que en esa línea podríamos a lo mejor decir que efectivamente podría haber sido por un trauma, a lo mejor de ausencia de atención o de ausencia de protección, si era pequeña o un bebé. ¿Mm? Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, todo Sí, puede esos ser. experimentos se hicieron además de una manera repetida en varias ubicaciones para, bueno, pues para contrastar los datos bueno, es horroroso. O sea, lo que os estoy diciendo es realmente horroroso, pero sí que a raíz de eso, bueno, pues el resultado es muy claro, que el ser humano necesita afecto. Y hay muchas veces que el ser humano entiende por su situación, que el afecto es a lo mejor a través de un grito o a través de una agresión física o a través de insultos. Sin embargo, hay algo de atención, porque si no, no se puede vivir. Esto es lo que también hay en muchas ocasiones que, por ejemplo, en personas dependientes afectivamente de maltratadores, ¿no? Dicen, pero ¿cómo puede? Pero si ya se sabe que esa persona la está o lo está maltratando, ¿cómo puede continuar? Ya, pero es que venimos de un sistema, o esa persona viene de un sistema de apego en el que eso era la única manera de existir, porque si no, no existía. Y cuando no existes, mueres. Claro, wow. Muchas gracias realmente y muy iluminador. Gracias Inés a ti por abrirnos también tu historia, que es muy valiente también por vuestra parte el contar todas estas situaciones que son que nos tocan tanto, ¿verdad? Que son Sí. tan personales. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, porque yo por mi lado, pues eh, terminé contando la forma que yo tengo de trabajar con los pacientes en consulta. eh, Nada, todas estas... ha ¿Sí? sido una consulta, o sea, en conjunto, una terapia de grupo. Muchísimas Sí, gracias. Realmente fue me dejó movilizada, realmente interesantísimo todo. Creo que Inés también, Oscar, sí. agradecidísimos, de verdad. Bueno, pues muy agradecida yo también a vosotros por este espacio, por esta mente para caídas, esta mente abierta, eh, esta sensibilidad que desarrolláis a lo largo de todo el Congreso.
y bueno, pues nada más. Yo por mi lado, buenas noches desde aquí, que aquí ya son más de las 12 de la noche, pero bueno, hoy como hay cambio horario, bueno, pues recuperaremos, recuperaremos horas de sueño. Bien. Muchísimas gracias de corazón A vos, y invitaros muchísimas a si hay alguien que quisiera la presentación, pues por favor suscribirse al newsletter que yo le haré llegar con mucho cariño la presentación que había hecho para vosotros y que la parte tecnológica hoy, el ordenador que se puso a reinstalar todo y que no me ha dejado poder compartir con vosotros la pantalla. cosas que pasan, no hay problema. Dejamos acá, bueno, tus redes sociales, de todas maneras todo va a estar en la página web y bueno, el video obviamente también en el canal de YouTube. Te dejo con los chicos, te mando un cariño enorme, muchísimas gracias por tu participación. Una vez más, Gracias. gracias. Gracias, licenciada Concha Hidalgo Esteban, desde España. Muy, muy amable, muy movilizante, como dijo Inés. Así que muchísimas gracias. Y bien, amigos, llegamos entonces al final de este encuentro, no sin antes invitarlos para el lunes, en este mismo horario, otra interesante charla. ¿Podemos adelantar algo, Inés? Sí, Oscar, por supuesto. El lunes vamos a tener ya desde Argentina a nuestra querida Graciela Lozada, que nos hablará del tema Creando Realidades. Bueno, igual pueden consultar la programación, nos quedan un par de charlas más, en nuestra página de Leader Training, www.leadertraining.com, y en Facebook, Leader Training Capacitaciones Integrales. Bueno, Concha, fascinada, realmente agradezco el espacio, tu tiempo, tu dedicación, se nota el profesionalismo y la trayectoria como profesional, se nota en cada palabra. Muy enriquecedora, la volveremos a ver. Y bueno, ojalá podamos estar en contacto nuevamente. Ha sido un placer. Buenas noches, España, y bueno, buenas tardes acá también. Gracias. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós. Buenas noches, chicos. Buenas noches.